Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy me quiero permitir perder un par de minutitos en esta introducción, antes de nada por supuesto para felicitaros la fiesta. Ya ha pasado la Navidad, ya ha pasado la Nochebuena, nos queda por delante el fin de año, así que espero que estéis pasando una fiesta muy agradable en compañía de la familia y ya sabéis, mucho cuidadito por ahí por la carretera, que hay muchos percances y es de las peores cosas que puede pasar en esta fecha. Nos desplazamos mucho y andad con mucho cuidadito. Está haciendo buen tiempo, en general por lo menos por aquí, así que eso favorece un poco, pero siempre cuidadito por ahí, sobre todo en los desplazamientos, pero disfrutad mucho de la comida, la bebida y de todo lo que podáis. Así que felices fiestas para todos y una feliz entrada en el año nuevo. Luego quiero perder también un poquito de tiempo en esta introducción, ya que el atomizador que venimos a ver hoy, que ya lo habréis visto en el título, es el nuevo RTA del mono vapeador, el Widowmaker RTA, viene precedido por otro producto que ya hicimos aquí un vídeo en el canal y que fue un poco polémico. Y quería aprovechar un poco la coyuntura de la revisión de este atomizador para hablar un poco más de aquel vídeo. Si algunos no os habéis dado cuenta, todas las miniaturas de mis vídeos tienen un color. Siempre que el color de la miniatura es de color verde, se trata de una revisión. Además, en la parte de arriba pone revisión. Aquel vídeo en particular del Widowmaker RDA no se publicó como un vídeo de revisión. Se publicó como un vídeo de opinión, que tiene un color distinto y arriba pone opinión. Esa revisión la hice un poco tarde, había ya multitud de revisiones y creí conveniente hacer un vídeo un poquito más de opinión, lo que a mí me parecía punto por punto y detalle por detalle. Y eso fue el motivo de que el título del vídeo fuera la no revisión del RDA, del mono vapeador. Mucha gente entendió aquella revisión como un ataque o como que yo lo estaba criticando, pero realmente no fue así. Fue un vídeo de opinión en el que yo analizaba punto por punto ciertos detalles, incluso también algunas pegas que la gente le había puesto en revisiones anteriores. Yo, bueno, les quité un poquito de peso, para mí no eran tan importantes. Pero al final del vídeo dije lo siguiente. Un atomizador que, para personas que busquen un atomizador dual coil con buena producción de vapor y con buen sabor, creo que se trata de un atomizador muy recomendable. Un atomizador que, además, eso unido a que tiene un precio económico, hace que crea que para ese perfil de personas sea un atomizador muy recomendable. Pero para el resto de personas quizá no lo sea tanto. Por lo tanto, ese atomizador, dije al final del vídeo que me parecía un atomizador bastante recomendable, pero en un rango específico de personas o de estilo de vapeo. No dije para nada que fuera un atomizador que no valiera para nada, ni muchísimo menos. Simplemente dije que no era tan versátil como se había dicho y que no estaba libre tampoco, bueno, pues de algunos fallos que, en mi opinión, vertí en ese vídeo y bueno, se consideró un poquito como un ataque, una crítica a ese atomizador cuando realmente no fue así. Hemos perdido ya un poquito de tiempo en esta introducción, como decía al principio. Vamos a ir ya al meollo del asunto. Y vamos a hacer, hoy sí, una revisión del Widowmaker RTA. Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Widowmaker RTA del mono vapeador y Bandy Vape. Y la presentación que me venía a mí era, tal cual la veis aquí. Y ahora me incluía también los dos pires, tanto el de 5 como el de 6 mililitros. Aquí unido a la caja todo con un plástico, para que en este caso pues bueno, podamos disfrutar de los dos tanques de mayor capacidad. El pequeño de 2 mililitros, pues bueno, es lo que tenemos con la TPD. El empaquetado no nos vamos a perder mucho el tiempo y vamos a pasar a ver el contenido. Nada más abrir, nos encontramos el atomizador desmontado, de manera que viene lo que es toda la parte superior del tanque por arriba, el deck viene aquí en un lateral, los dos anillos adicionales al que viene instalado y en la parte inferior un montón de cosas. La herramienta está para cortar las patas a la medida, en este caso viene marcado a 5 milímetros, bolsita de recambio con tóricas de recambio, tornillos de recambio que son distintos a los que vienen instalados y también un adaptador 500D. También nos incluye la típica bolsita que viene en los productos Bandy Vape con un par de resistencia, una llave Allen para los tornillos Allen de los postes, así como el certificado de calidad, manual y también otro papelote con todos los colores disponibles. Como veis, muchos colores. Bueno, pues ya tengo aquí la versión que vamos a revisar hoy, la de acero inoxidable, que es la que me gusta elegir siempre que puedo para ver mejor los detalles de mecanizado, ya que luego con las pinturas o los anodizados, pues bueno, se disimulan pequeños fallos de mecanizado. Y vamos a verlo parte por parte, como siempre, desde arriba hacia abajo, y vamos a empezar por arriba, por el drip, donde veréis que tiene aquí unas marcas, y es porque me pegó un castañazo desde encima de un coche montado en el mod, tal que así, al asfalto. Y me preocupé bastante de que se hubiera estropeado, con un atomizador alto y con muchas partes y demás.
dije, bueno, pues se me ha estropeado seguro, pero no. Bastante resistente y también ha sobrevivido a otro accidente un poquito menor, pero bueno, también otra caída. Por lo tanto, bueno, o he tenido mucha suerte o es muy resistente. Vamos a empezar por la parte de arriba con el Drip 810, como de Elden Ring, de color negro. Ahí veis esas marquillas que se le quedaron de ese encuentro con el suelo. Y un drip bastante normal. No me ha parecido incómodo, quizá un pelín más ancho de lo que me hubiera gustado. Luego nos encontramos estas líneas, estas rebajes para un poco de disipación de calor. Cosa que creo que no le hace falta porque la verdad es que el atomizador no se me calienta nada en absoluto. Quizá se podría haber hecho otro diseño aquí, eliminar estas líneas y poner un drip, se me ocurre, por ejemplo, de tipo chuff al que traía el Widowmaker RDA. De manera que hubiera quedado una forma un poquito más baja, más plana y que hubiera cubierto la parte superior, hubiese hecho el mismo efecto y quizá le podíamos haber recortado unos milímetros de altura, ya que el atomizador es un poquito alto. Ya luego debajo de eso nos encontramos esta parte de moleteado que sirve para lo que es abrir el tanque. Simplemente con un cuarto de vuelta o media vuelta, un sistema de apertura rápido, vemos la apertura y por aquí es donde rellenaremos una única entrada de líquido, pero de buen tamaño. Ponemos el bote en un lado para dejar que el aire escape por el otro. Y ahí vemos la chimenea. Chimenea que se sitúa en un punto más bien tirando hacia lo ancho. Una chimenea anchota que en principio sería para permitirnos hacer un poco el burro. Ya bajando encontramos la zona de depósito. Aquí tenemos varias opciones. Nos viene con el depósito de metacrilato, el de 2 mililitros, que es este que veis aquí. Se trata de un plástico, como veis, ocupando la parte interior para que no pase de esos 2 mililitros que impone la TPD. Y también tengo el otro depósito, el de 6 mililitros, que en este caso pues es de esos de forma de burbuja. Aumenta la capacidad de 5 que tiene este recto a 6 con este. Pero a mí las burbujas en los atomizadores RTA que quedan arriba no me gusta cómo queda. La verdad es que se queda un poco ridículo. No me gustan los depósitos de burbuja siempre que se sitúan en la parte de arriba. Cuando están en la parte inferior me parece que quedan mejor estéticamente. Seguimos bajando un poco más y aquí vemos una serie de puntos que son para la regulación de líquido. Junto con este punto que veis ahí, esa marca y esos puntitos de la parte superior es donde regularemos el líquido. Ahí lo tendremos abierto a tope y aquí totalmente cerrado. No obstante, es una cosilla que bueno, muchos atomizadores no lo tienen y tampoco dan problema, así que quizás sería otra cosa donde quizá también se podría haber rebajado un poco la altura, suprimiendo alguna pieza interna de la regulación de líquido. Luego un poco más abajo ya nos encontramos lo que es la anilla de regulación de aire. Aquí tenemos tres opciones al igual que el Widowmaker original. Tenemos esta con las entradas de aire pequeñitas, tenemos la tipo Apocalypse, esta más gorda, y las tipo Bonza, esta digamos de panal de abeja, que volviendo otra vez a lo que ya dijimos en la revisión del Widowmaker RDA, yo creo que 3 anillas es un poco exagerado. Quizás con solo 2, con solo esta para las configuraciones más cerradas y la tipo Bonza, que además nos permite regulación y cerrar donde queramos, quizás esta tipo Apo nos hubiera sobrado, ya que esta y esta totalmente abierta dan casi la misma entrada de aire, pero es bastante más suave la tipo Bonza, esta de agujeritos pequeños, que esta del agujero grueso. Esta da una calada más sedosa, menos turbulenta. Aquí, como veis, también podemos regular, por supuesto, en la zona del anillo de regulación. Podemos abrir o cerrar a nuestro gusto. Seguimos bajando y lo siguiente que nos encontramos es la regulación de aire inferior. Otra anilla también con moleteado para que tenga buen agarre. Y aquí podemos abrir o cerrar a nuestro gusto. Por la parte inferior, los marcajes habituales, Bandy Vape, el mono vapeador y todo este tipo de cuestiones, número de serie, bueno, y un pin que sobresale bastante. Así que si lo queréis utilizar en algún tubo, por ejemplo, atomizador de 25 milímetros, así que tiene que ser un tubo que admita 25 milímetros, pues bueno, sería bastante seguro utilizarlo en modo híbrido. Para el desmontaje total del atomizador, pues bueno, simplemente damos vueltas aquí en la parte inferior y ya sacamos lo que es la zona del deck. Terminando de ver partes superiores, pues bueno, esto es extraíble por supuesto para poder intercambiar las anillas que hemos visto. Aquí viene con un par de tóricas y esta entrada de aire similar también a la que tenía el RDA, donde el aire entra como esta antecámara y desde aquí ya es donde se dirige hacia la parte interior, hacia la zona de la resistencia. Parte del depósito también es desmontable. Aquí agarrando en la parte de arriba cuesta un poco más de trabajo, sobre todo si está bastante apretado, pero bueno, en este caso lo acabo de limpiar y eso y está más o menos bien. Y aquí, pues bueno, ya podemos ver que se puede desmontar para intercambiar el pires o cambiarlo si se nos ha roto. Y vamos a pararnos un poquito en lo que es la zona del housing, donde irá alojado nuestro algodón y nuestra resistencia, ya que tiene un diseño un poco distinto de lo que estamos acostumbrados y tiene varios puntos a tener en cuenta para entender bien el rendimiento y el funcionamiento de este atomizador. Por un lado tenemos lo que son las entradas de aire, por supuesto que se comunican, como hemos dicho, aquí desde el lateral tenemos dos, una en cada lado, y serán estas ranuras que vemos tanto aquí
como aquí, por ahí donde el aire entrará directamente hacia nuestras resistencias. Como veis, tiene unos bloques aquí un poquito que se separan de la zona de la pared, así que las resistencias se deberán de encontrar más bien centradas para evitar problemas de que toquen aquí en la zona del tanque y podamos tener un corto o algo de eso. Y luego es muy interesante la zona de entrada de líquido, que son este conducto y este otro conducto que están aquí, que están comunicados con lo que es la regulación de líquido que tenemos ahí dentro del tanque. La base, una vez que cuando me llegó y lo abrí, dije, bueno, aquí es donde va alojado el algodón, pero yo aquí no veía ningún agujero. Lo normal es que el líquido entre por la zona lateral y luego se absorba desde la parte inferior o desde aquí, desde esta parte lateral. En este caso no es así. Esos agujeros yo pensé que venían un fallo de fabricación o algo donde no venían agujeros practicados ahí en la zona de colocación de algodón, y ya os digo que es que ya luego vi que es que el líquido viene desde la parte de arriba. Por lo tanto, el algodón hará aquí nuestra curva habitual hacia lo que es la zona de alojamiento, donde simplemente será una zona donde lo dejemos enganchado o para que se quede bien acomodado el algodón, pero el líquido le vendrá por la parte superior. El líquido vendrá por aquí, por estas partes, digamos a la curva que haga aquí el algodón antes de la resistencia. Así que un ingenioso sistema de drenaje que, bueno, no es el más habitual que vemos en este tipo de atomizadores. Bueno, y vamos con la base. Hay otros detalles más importantes en este atomizador que os he querido enseñar y me he querido parar más, así que hoy no vamos a montar resistencia. Es muy intuitiva el montaje de resistencia, con la guía que nos viene patas a 5 milímetros. Las resistencias quedan perfectas de altura. Y la colocación que a mí me ha ido bien es más o menos esta que estáis viendo, de manera que estén próximas una a otra, pero hay que tener cuidado de no desplazarlas mucho hacia los lados para evitar esos cortos que decíamos antes con la zona del tanque o del housing donde va alojado esta base. Así que tenemos tornillos Allen, en este caso, que son dorados. También tenemos unos tornillos planos, que también nos vienen incluidos, que en ese caso no son dorados. Y las resistencias que a mí me han estado funcionando mejor son las de 2,5. En la parte interior, como habéis visto, viene muy reducida en lo que es la zona de la resistencia y todo se queda muy condensado. Así que para mi gusto las resistencias de 2,5 funcionan mejor, ya que, digamos, nos deja un poco más de volumen libre. Y respecto a la colocación del algodón, segundo motivo por el que me gusta más la resistencia de 2,5 milímetros, intentad no meter mucha cantidad de algodón. Incluso con 2,5 milímetros yo he hecho un buen rebaje de las puntas del algodón. Con 3 ya sería mucha cantidad de algodón y el algodón simplemente tiene que descansar en esos pequeños agujeros y, como os digo, el líquido va a entrar por aquí, por esta zona. Así que esta zona es la que tenéis que intentar dejar bien esponjosa para que bloquee totalmente la bajada de líquido y tenga buen drenaje. Por supuesto, como siempre, antes de cerrar, humedecemos todo bien. Y para terminar de cerrar hay que quitar la base del mod, ya que esto tiene que permitir el giro libre para que se pueda enroscar, y hay que colocarlo porque por supuesto lleva una postura. Podéis tener como por ejemplo referencia las entradas de aire, así que habrá que colocar la resistencia hacia las entradas de aire. En esa posición lo metemos y simplemente girando de la parte inferior cerramos el atomizador. Para el rellenado podemos cerrar el control de líquido para evitar meadas durante la recarga, aunque no he tenido problemas de eso. Y vamos a rellenar con uno de los líquidos que, bueno, tengo más probado, Caster Shore de More Liquid, que así me permitirá mejor hablaros sobre el tema del sabor y demás. Como os he dicho, con este Pyrex recto, 5 mililitros. Colocamos la tapa, como hemos dicho, tiene un cierre rápido, de esto así tipo cuarto de vuelta, y ya podemos abrir la regulación de líquido. Aquí agarrando la zona del Pyrex, abrimos el líquido para que se vaya humedeciendo todo el algodón. Así que ya lo tenemos aquí montado y listo para probarlo. Vamos a ponerlo en un mod, nos vemos las caras y sacamos unas conclusiones sobre él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este Widowmaker RTA de El Mono Vapeador y Bandy Vape? Como veis, un atomizador RTA con un diseño muy particular, muy personal y sobre todo con muchas funciones, cosas que hacía tiempo que yo no veía, como por ejemplo el control de líquido, y que aquí Julio Ruade, El Mono Vapeador, ha recuperado de nuevo. Como decimos, un atomizador en algunos aspectos quizá un poquito a la vieja usanza, con ese control de líquido, este tamaño un poquito tirando hacia arriba. Pero bueno, vamos a dejar todo esto para las conclusiones finales y vamos a empezar por los puntos positivos y negativos. Vamos a empezar por los puntos negativos. Empezamos con los puntos negativos y vamos a empezar por el tema del tamaño. Mucha gente lo está criticando por ser un atomizador muy grande y efectivamente, pues bueno, es alto. Es un atomizador que se sitúa en un tamaño superior a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo últimamente. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con un Brunhilde, aquí veis la diferencia. El Brunhilde es una auténtica bestia de grande. Esto sí es un atomizador que yo considero muy grande, pero bueno, es considerablemente mayor. Así que el Widowmaker es un poco más pequeño. Pero yo quiero hacer una comparación más un poco con atomizadores como este. Por ejemplo, el Hurricane. Quitando la zona de drip, que quizá el drip este antiguo es un poco más alto de lo normal. Si quitamos el drip, lo que es la zona
de tanque, pues no hay mucha diferencia con respecto al Widowmaker si también le quitáramos el drip. Atomizador que en cuanto a tamaño se sitúa un poco más en la línea de lo que veíamos hace un tiempo. Un atomizador un poco a la antigua usanza. No tan gordo como los últimos atomizadores dual coil que estamos viendo, por ejemplo el Diesel o el Creed. Atomizadores muy gordos que tienen unos pires también muy grandes, y este atomizador ha optado más por el diseño un poco más estilizado, un poco más hacia arriba. Así que en cuanto al tamaño, sí, es un punto negativo, es un atomizador bastante grande y quizás se podría haber mejorado un poco, en mi opinión, eliminando quizás algunas de las cosas que ahora vamos a hablar en el siguiente punto negativo, algunas de las facetas o de las opciones que nos da este atomizador. Por ejemplo, como ya os he comentado en el macro, creo, esta parte superior que tiene esta rayita de disipación de calor, a mí el atomizador no se me ha calentado nada en absoluto por ninguna parte, y creo que quizás ahí se podían haber recortado 2 o 3 milímetros. Quizá también se podía haber eliminado la regulación de líquido y haber ganado también otro par de milímetros. De esa manera hubiéramos reducido el atomizador 5 o 6 milímetros en total, que bueno, lo hubiera hecho con unas proporciones un poco menos alto. Vamos a pasar al siguiente punto negativo, y es que tiene cierta curva de aprendizaje el atomizador en cuanto a todas las partes móviles que tiene el atomizador. Para empezar tenemos la parte superior, que es para abrir la tapa y rellenar. Luego tenemos la regulación de líquido, que tenemos que saber que hay que coger de la zona del Pirex. Luego tenemos, si agarramos de aquí de la zona del anillo de regulación de aire lateral, pues podemos mover el aire y abrir o cerrar. Y en la parte inferior otro anillo adicional donde regulamos la entrada de aire inferior. Por lo tanto, son muchas partes móviles las que tiene el atomizador, así que tenemos que siempre comprobar, sobre todo cuando lo colocamos en el atomizador, después del rellenado o cuando le montamos un setup nuevo. Tenemos que comprobar que todo está bien, nos tenemos que fijar tanto en la regulación de líquido que esté abierta, tenemos que ver que la regulación de aire esté en el tope, está abierto, y la regulación inferior también la pongamos a nuestro gusto. Así que quizá un atomizador un poquito demasiado complejo, con demasiadas partes móviles, aunque todo funciona bien, ahora lo veremos en los puntos positivos, pero que hay que tener eso, un poquito de curva de aprendizaje con él y vigilar que todo está donde debe. Así que por ahí vamos a dejar los puntos negativos y vamos a pasar a los puntos positivos. Respecto de los puntos positivos, vamos a empezar con el contenido del paquete, que viene muy abundante, nos trae resistencia, nos trae bastantes herramientas, tornillos de recambio, además de 2 tipos, que está bastante bien. También me viene incluido, además de en esta versión TPD, además del tanque de 2000 litros, me viene incluido el de 5 y el de 6 en Pirex, así que perfecto. Y la verdad es que un conjunto bastante completo. Hubiese echado en falta, por ejemplo, otra opción de drip, ya que solo nos trae el drip 810 y una adaptadora 510. El siguiente punto positivo que me gusta siempre tocar en los vídeos es el tema del acabado, del mecanizado, de cómo está fabricado. Ningún tipo de problema. Todo funciona muy bien. La tapa se abre y se cierra con solo un cuarto de vuelta, lo cual es muy cómodo. Todas las zonas móviles que hemos dicho en los puntos negativos van bien, no funcionan para nada mal. La regulación de líquido tiene tope al abrir y al cerrar, la de aire igual, tanto la lateral como la inferior, así que por ahí todo muy bien. Tenemos esta zona de moleteado superior que ayuda al agarre al abrir la tapa, y la zona de moleteado inferior que ayuda a la regulación de aire inferior. Tiene un acabado, bueno, pues muy bueno, la verdad es que no está nada mal. Y en cuanto a construcción no me ha dado ningún tipo de problema. Además se ve bastante sólido, ya os digo, me ha pegado un par de buenos porrazos y creía que el atomizador no llegaba a la revisión, y al final, pues bueno, ha resistido muy bien. Así que también se ve bastante sólido, bien fabricado. Nos incluye 3 camisas. Ya dije en la revisión del Widowmaker RDA que para mí una de ellas sobraba, la tipo Apocalipse, esta del agujero gordote, y en esta revisión volvemos a repetirlo. Yo esa camisa la hubiera suprimido del paquete y hubiera metido, por ejemplo, como os he dicho, un drip extra, por ejemplo, por cambiar una cosa por la otra. Yo creo que con la regulación tipo Bonza satisfacemos las entradas de aire para gente que busque la máxima prestación en cuanto a vapor de este atomizador, y con esta pequeña pues es la que mejor me va para caladas un poco más de mi estilo, del entorno de los 60, 50, 60, 70 vatios por ahí. Es una entrada de aire que con todo abierto, tanto la inferior como la lateral, para mí la calada es súper agradable y no me ha hecho falta la Bonza. La entrada de aire inferior es bastante cortita, los agujeritos que trae son muy pequeños y no da mucho volumen de aire. Si cerramos aquí, es una calada a pulmón, pero con bastante restricción, solo con la entrada de aire inferior. La estética, bueno, pues no es el más bonito del mundo, así que tampoco lo vamos a destacar como punto positivo, pero eso es una cosa particular de cada uno, así que bueno, a mí no me parece el más bonito del mundo, no lo pondremos ni como punto positivo ni como negativo y lo dejamos un poco a vuestra elección. Vamos a hablar un poco
del tema del rendimiento. Vamos a dar un par de caladas, lo tengo montado con una 0.17 Dual Coil y lo tengo en 60 vatios, como os he dicho, entrada lateral pequeña y abierto a tope abajo. Así que vamos a dar un par de caladas. Como veis, la vaporada es brutal. En cuanto a producción de vapor va muy bien, pero es que el sabor tampoco le va a la zaga. El sabor y el vapor está muy arriba los dos. Sobre todo destaco el sabor, que creo que es lo más complicado de conseguir, y en ese sentido lo hace muy bien. De los mejores Dual Coil, RTA Dual Coil que he probado, y sobre todo en el entorno de potencias que a mí me gusta vapear con este tipo de atomizadores. Ya que aquí quiero matizar un asunto. El tema de la potencia de utilización de este atomizador. La mayoría de atomizadores Dual Coil RTA que están saliendo últimamente suelen tirar siempre a potencia muy elevada. Tienen muchísimo drenaje y tienen unas cámaras muy grandes para meter resistencia de tamaño muy grande. En este caso, la cámara habéis visto que es muy compacta, por lo tanto requiere la instalación de resistencia que estén muy juntitas para evitar cortos y demás. Yo, como os he dicho, os recomiendo resistencia de guía de 2,5 para que se quede todo con un poquito más de margen y de volumen alrededor de la resistencia. Y el problema es precisamente derivado de eso, que todo viene muy compactado en la parte interior de lo que es la cámara donde van las resistencias del housing, y en esa parte, pues si le metemos demasiada potencia, lo que sería más o menos más allá de 80 vatios, todo empieza a tener pocos sitios, se empieza a calentar demasiado, incluso con la anilla de más entrada de aire, pues bueno, el vapor tiene poco sitio donde expandirse, donde salir, y la verdad es que creo que no es un atomizador para potencias tan altas. Así que es un atomizador que creo que entre los 50 y 80 vatios es donde se desenvuelve bien. En cuanto a problemas de temperatura que estamos hablando, he escuchado por ahí que el atomizador se calienta mucho. El atomizador no se calienta absolutamente nada por ninguna parte, ni por la parte de arriba, ni por la parte de aquí de alrededor del anillo de regulación. El atomizador está siempre frío, así que es una cosa que también está bastante bien lograda. Por eso creo que también os he dicho ese punto negativo del tamaño, y que se podía haber quizás suprimido estas aletas superiores de enfriamiento y haber recortado un poquito la altura del atomizador, porque no es un problema que tenga el atomizador el calentamiento en absoluto, incluso a 80 vatios, que para que lo veáis, ya que estamos aquí, vamos a darle un par de caladas a esa potencia. Y si consigo entrar en plano, como veis, la vaporada es tremendísima. El drenaje es muy bueno también, no me ha dado nunca problemas de drenaje, se pueden dar caladas muy seguidas sin ningún tipo de problema. Y en general un atomizador que os tengo que decir que me ha encantado. Es un atomizador que cuadra muy bien dentro de mi estilo de vapeo. Como os he dicho, a mí me gusta un vapeo intermedio sobre unos 60 vatios con este atomizador y con todos los que son de este estilo. Y este atomizador parece que está diseñado para ese propósito y se desenvuelve muy bien en ese rango de potencia. Como habéis visto, además, con un rendimiento espectacular, tanto en vaporada y sobre todo en sabor. Ha sido lo que más me ha sorprendido de este atomizador. Así que tampoco es demasiado caro. Un atomizador de Bandy Vape que sabemos que no se sube mucho de precio. Y en general un atomizador que creo que es, no que sea muy recomendable, sino que si os gusta este tipo de atomizadores Dual Coil, creo que lo debéis al menos de probar. Porque a mí la verdad me ha encantado. Nada más por el día de hoy, deciros que este atomizador se ha comprado con los fondos de Patreon, así que muchas gracias a todos los Patreon que hacen posible la compra de estos atomizadores y poderlo compartir con todos vosotros, con todo el resto de suscriptores. Y nada más por el día de hoy. Un saludo, feliz año nuevo y nos vemos muy pronto. The force is strong in my family.